Mi hermana y yo nos graduamos juntas de la universidad, pero mis padres solo pagaron los estudios de ella. Ella se lo merecía, tú no. Mis padres asistieron a nuestra graduación, pero se les fue el color del rostro cuando crecimos bajo el mismo techo, pero nunca bajo el mismo amor. Me llamo Rachel y desde que tengo memoria he sentido que algo en mí no encajaba perfectamente en la familia López. No era nada que pudiera señalar con el dedo, más bien una intuición persistente que se alimentaba de pequeños detalles. La forma en que mamá abrazaba a Laura, mi hermana, un segundo más que a mí, como papá sonreía más ampliamente cuando ella traía sus calificaciones. No teníamos fotos mías de recién nacida, solo a partir de los 3 meses. Cuando preguntaba, mamá siempre decía, es que no salías bien en las fotos, eras muy inquieta. Laura, en cambio, tenía un álbum completo desde el primer día. Otro detalle, ninguno de mis padres tiene mis ojos color miel. Los de ellos y los de Laura son oscuros, casi negros. Nunca se trató de maltrato. Eso quiero dejarlo claro. Mis padres jamás me negaron comida, ropa o un techo. La diferencia estaba en lo sutil, en esos espacios invisibles donde habita el verdadero afecto. Laura podía llegar tarde y recibía un ten más cuidado la próxima vez. Yo llegaba 5 minutos después de la hora acordada y me esperaba un interrogatorio. Si ella olvidaba hacer una tarea, papá le decía, no te preocupes, princesa, mañana te ayudo a explicárselo a la maestra. Si yo olvidaba algo similar, Rachel, ¿cómo puedes ser tan descuidada? Tienes que ser más responsable. Éramos 2 hermanas, nacidas con apenas un año de diferencia, pero criadas en universos paralelos. En el último año de preparatoria, Laura hablaba constantemente sobre la universidad. Sus planes, sus ilusiones. Mis padres la escuchaban atentamente durante la cena, haciendo preguntas sobre qué carrera elegiría. Nadie me preguntaba a mí. Una noche, cuando Laura mencionó que quería estudiar arquitectura, papá dijo, ya tenemos todo preparado, hija. Hemos ahorrado para tu universidad desde que naciste. Sentí un escalofrío. ¿Y yo? ¿También habían ahorrado para mí? Esa noche, después de lavar los platos, me armé de valor y entré al estudio donde papá revisaba algunos documentos. Papá, yo también quiero ir a la universidad. ¿Ustedes tienen algún ahorro para mis estudios? Mi padre levantó la vista, sorprendido, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Rachel, no es que no queramos ayudarte, pero tú eres más independiente. Siempre lo has sido. Laura necesita más apoyo. Independiente. Esa palabra. No era un cumplido, era una excusa. No era que yo hubiera elegido ser independiente, me habían obligado a hacerlo. Decidí estudiar contabilidad. No porque me apasionara especialmente, sino porque podía conseguir trabajo mientras estudiaba y los horarios eran más flexibles. Conseguí un empleo limpiando oficinas en un edificio del centro. Entraba a las 5 de la mañana, antes de mis clases, y volvía por las tardes para terminar. Los fines de semana hacía turnos completos. Mientras tanto, Laura tenía su propio coche, un regalo de mis padres por entrar a la universidad. Ellos cubrían su alquiler cerca del campus, sus libros, su comida, todo. Yo vivía en un dormitorio compartido con otras 3 chicas, a 1 hora en transporte público de la facultad. Nunca me quejé. No porque no doliera, sino porque sabía que no cambiaría nada. En casa nadie preguntaba cómo me las arreglaba. Si llegaba exhausta, simplemente asumían que había tenido un mal día. Si tenía ojeras, era porque no sabía organizarme bien. A pesar de todo, mis calificaciones eran impecables. No por presumir, sino por necesidad, no podía permitirme perder ni una sola beca parcial que había conseguido. Cada semestre era una batalla por mantener mi promedio. Fue en el último año cuando sucedió algo inesperado. La profesora Martínez, que impartía auditoría financiera, me pidió que me quedara después de clase. Rachel, hay una beca nacional de excelencia. Es muy competitiva, pero creo que tienes posibilidades. ¿Te interesa? No lo sé, profesora. Ya tengo muchas cosas. Te he observado durante estos años. No conozco a nadie que merezca más un reconocimiento así. Déjame al menos enviar tu expediente. 2 meses después recibí un correo. Lo leí 3 veces para asegurarme. Había ganado la beca nacional. Incluía un reconocimiento público en una ceremonia donde invitarían a mi familia. El correo mencionaba específicamente que querían reconocer no solo mi excelencia académica, sino mi extraordinaria capacidad para superar obstáculos. No se lo conté a mis padres. No por orgullo, sino porque sabía que mi triunfo les resultaría incómodo. Pero la universidad envió una invitación formal a casa. Fue Laura quien me llamó,
emocionada. Rachel, ¿por qué no nos dijiste? Una beca nacional. Mamá y papá están, bueno, sorprendidos. Vamos a ir todos a verte. El día de la ceremonia sentí náuseas. No por hablar en público, sino por tener a mis padres allí, viendo una parte de mi vida que siempre había mantenido separada de ellos. La parte donde yo brillaba por mí misma. La decana me presentó como un ejemplo extraordinario de perseverancia. Subí al escenario con las piernas temblorosas pero la espalda recta. Y entonces, la decana dijo las palabras que lo cambiaron todo. Con esfuerzo propio y sin apoyo económico familiar, Rachel López ha destacado entre miles de estudiantes a nivel nacional, manteniendo un promedio perfecto mientras trabajaba jornada completa para costear sus estudios. Desde el podio, vi a mis padres. Por primera vez en mi vida, ambos bajaron la mirada al mismo tiempo. Hay silencios que pesan más que 1000 gritos. El que siguió a la ceremonia de premiación fue uno de ellos. En el auto de regreso a casa, nadie hablaba. Papá conducía con la mandíbula tensa. Mamá miraba por la ventana, evitando cualquier contacto visual conmigo. Laura, sentada a mi lado, apretaba mi mano ocasionalmente, como queriendo transmitirme algo que no se atrevía a decir en voz alta. La beca nacional incluía una cantidad significativa de dinero, además del reconocimiento. Suficiente para cubrir mi último semestre y comenzar una maestría si lo deseaba. Por primera vez en años, no tendría que preocuparme por el dinero. Estamos muy orgullosos de ti, dijo mamá cuando llegamos a casa, pero su voz sonaba hueca, como quien recita un guión. Gracias, contesté secamente. No quería su orgullo ahora. Lo había necesitado antes, cuando limpiaba baños de oficina a las 5 de la mañana o cuando estudiaba en el transporte público mientras otros dormían. 2 semanas después llegó nuestra graduación conjunta. Laura terminaba arquitectura, yo contabilidad. Nos tomamos fotos con las togas, sonriendo como si todo fuera perfecto. La típica familia feliz que nunca fuimos. Después de la ceremonia, nuestros padres hicieron una pequeña celebración en casa. Invitaron a algunos familiares y amigos cercanos. Nuestras hijas, las universitarias, presumía papá, como si ambas hubiéramos recibido el mismo apoyo. Esa noche, cuando los invitados se fueron, me preparaba para volver a mi dormitorio cuando Laura tocó a mi puerta. ¿Podemos hablar? Su rostro estaba serio, casi solemne. Nos sentamos en el borde de mi cama, la misma donde había dormido de niña, ahora convertida en cuarto de huéspedes desde que me fui. Rachel, hay algo que necesito decirte. Algo que debí contarte hace mucho tiempo. Mi corazón se aceleró. Parte de mí ya sabía lo que venía. Ambas somos adoptadas. Dejé escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. La confirmación de una sospecha de años no dolía menos por ser esperada. Mamá me lo contó cuando tenía 12 años, pero me pidió que no te lo dijera. Lo siento por no haber sido honesta contigo antes. ¿Por qué a ti sí te lo dijeron y a mí no? Laura bajó la mirada. Porque mamá dijo que tú eras más sensible de lo que aparentabas, que podrías tomarlo mal. Y luego, con el tiempo, se hizo más difícil decírtelo. Una excusa más. Siempre había una excusa para tratarme diferente. Hay algo más, añadió Laura. Antes de nosotras, ellos tuvieron una hija biológica. Nació muerta. Se iba a llamar Elena. De repente, todo empezó a cobrar sentido. Las miradas distantes, el trato diferente, esa tristeza inexplicable que a veces nublaba los ojos de mamá. Tú llegaste primero, 6 meses después de perder a Elena. Mamá estaba destrozada aún. Y luego vine yo, 1 año después. ¿Y eso justifica cómo me trataron? No, no lo justifica, dijo Laura con voz temblorosa. Pero creo que explica algunas cosas. Papá dice que tienes un carácter fuerte, como el de la abuela Carmen. Les recordabas lo que habían perdido porque eras diferente a lo que esperaban. Yo era más complaciente. Me adaptaba a lo que ellos querían. Me levanté de la cama, incapaz de seguir sentada. 30 años de dudas, de sentirme menos querida, menos importante, tenían por fin una explicación. No una justificación, una explicación. No fue la sangre lo que los hizo tratarnos distinto, dije finalmente. Fue como cada una les recordaba lo que habían perdido. Los 3 años siguientes pasaron como en una película a cámara rápida. Conseguí trabajo en una importante firma contable en la capital. Mi carrera despegó más rápido de lo que cualquiera hubiera anticipado. Tenía talento natural para los números y la organización, pero sobre todo, tenía hambre de éxito. Esa necesidad de demostrar mi valor que había cultivado durante años. No corté el contacto con mi familia completamente,
pero nuestras interacciones se volvieron superficiales. Llamadas por cumpleaños, mensajes en Navidad, una visita rápida en Año Nuevo. Suficiente para mantener las apariencias, insuficiente para sanar heridas. Laura y yo manteníamos una relación más cercana. Hablábamos por teléfono regularmente. Ella había conseguido trabajo en un estudio de arquitectura, pero no avanzaba tan rápido como esperaba. Papá dice que debería ser más asertiva, como tú, me contó una vez, con cierta ironía en la voz. Fue un miércoles por la noche cuando recibí su llamada. Rachel, necesito hablar contigo. Es sobre papá y mamá. Su voz sonaba preocupada, algo raro en ella. El negocio familiar está al borde de la quiebra. La ferretería, han tenido pérdidas durante 2 años consecutivos. Papá no ha sabido adaptarse a la competencia de las grandes cadenas, y ahora tienen deudas importantes. Sentí una mezcla confusa de emociones. Preocupación, porque a pesar de todo, eran las personas que me habían criado. Pero también, muy en el fondo, una pequeña y oscura satisfacción. Ahora me necesitaban a mí. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, intentando sonar neutral. No lo sé. Tú eres la experta en finanzas. Quizás podrías revisar sus libros, aconsejarles. Están desesperados, Rachel, pero son demasiado orgullosos para pedirte ayuda directamente. Recordé todas esas noches estudiando sola, todas esas mañanas limpiando oficinas, todos esos momentos en que un poco de apoyo habría significado tanto. Déjame pensarlo, respondí. Esa noche no pude dormir. Por mi mente pasaban imágenes contradictorias, mi padre diciéndome que era demasiado independiente para merecer ayuda, mi madre evitando mi mirada durante la ceremonia de premiación, pero también mi padre enseñándome a andar en bicicleta cuando tenía 6 años, mi madre cuidándome cuando me dio varicela. No eran monstruos. Solo eran personas imperfectas que habían cometido errores, atrapados en su propio dolor sin saber cómo manejarlo. Igual que todos nosotros. 3 días después, llamé a Laura. Diles que iré este fin de semana. Pero con una condición, hablaremos de todo. No más secretos, no más silencios. El negocio familiar era una ferretería en el centro del pueblo, heredada del abuelo. Durante décadas había prosperado, pero los últimos años las grandes cadenas y las ventas por Internet habían cambiado las reglas del juego. Cuando llegué aquel sábado por la mañana, encontré a mi padre detrás del mostrador, con ojeras que no recordaba haberle visto antes. Se veía más viejo, más cansado. Mi madre salió de la trastienda al escuchar la campanilla de la puerta. La sorpresa en su rostro al verme me indicó que Laura no les había avisado de mi visita. Rachel, dijo papá, incómodo. No sabíamos que vendrías. Laura me contó sobre la situación del negocio. Pensé que podría ayudar. Mis padres intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que siempre habían tenido. Vamos a casa, sugirió mamá. Podemos hablar mejor allí. Durante el camino, nadie dijo nada. La casa seguía exactamente igual, las mismas cortinas, los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes. Fotos donde Laura y yo sonreíamos como si fuéramos igualmente queridas. Tomé asiento en el comedor, el mismo lugar donde años atrás había escuchado a mis padres hablar sobre el futuro universitario de Laura sin mencionar el mío. Extendí la mano. Necesito ver los libros contables de los últimos 5 años, los estados de cuenta, las declaraciones fiscales, todo. Mi padre asintió, sorprendido por mi tono directo. Trajo varias carpetas y las colocó frente a mí. Mi madre nos sirvió café en silencio. Laura llegó 1 hora después, cuando yo ya estaba inmersa en los números. La situación es peor de lo que pensaba, dije finalmente. No solo están perdiendo dinero, sino que hay problemas estructurales en cómo manejan el negocio. El inventario está mal gestionado, tienen productos que no se han movido en años, y los márgenes son demasiado bajos en los productos que sí venden. Mis padres me miraban como si vieran a una extraña. La niña a la que habían considerado demasiado independiente ahora era una mujer con el conocimiento para salvarlos. Podemos implementar un plan de reestructuración, continué. Pero necesitará disciplina y algunos cambios importantes. Haremos lo que sea necesario, dijo papá, con una humildad que nunca antes le había visto. Bien. Pero antes de empezar con los números, hay algo que necesito decir. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Laura, sentada junto a mí, tomó mi mano bajo la mesa. Durante años me preguntaba por qué me trataban diferente. Ahora lo sé. Pero entender no significa que no duela. Ustedes me enseñaron a ser fuerte e independiente, no porque creyeran que era lo mejor para mí, sino porque era más cómodo para ustedes. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente.
Mi padre apretaba tanto su taza de café que temí que se rompiera. Si voy a ayudarlos, necesito que entiendan algo, no lo hago por obligación familiar. Lo hago porque a pesar de todo, los quiero. Pero también necesito respeto. Y honestidad. De ahora en adelante, hablaremos claramente. Mi padre asintió lentamente, mientras mi madre intentaba secarse las lágrimas. Lo siento, Rachel, dijo finalmente mamá, con voz entrecortada. Nunca quise hacerte daño. Después de Elena, algo se rompió dentro de mí. Cuando llegaste, tan diferente a como imaginaba a mi bebé, no supe cómo conectar contigo. Y luego ese patrón simplemente, continuó. Era la primera vez que mi madre reconocía abiertamente lo que había sucedido. No era una disculpa perfecta, pero era un comienzo. Si pudiera volver atrás, comenzó papá, pero lo interrumpí. No podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Durante las siguientes semanas, diseñé un plan completo para rescatar el negocio. Primero, una liquidación agresiva del inventario antiguo. Después, una renovación de la imagen del local. Finalmente, una estrategia de especialización. En lugar de competir con los precios de las grandes cadenas, la ferretería se centraría en ofrecer asesoramiento experto y productos de nicho para proyectos específicos. No fue fácil. Mi padre, acostumbrado a hacer las cosas a su manera durante décadas, a veces se resistía a mis sugerencias. Así no funciona este negocio, decía. Y yo respondía, por eso está fallando. Esas conversaciones tensas revelaban patrones familiares antiguos intentando resurgir. La diferencia era que ahora yo los nombraba, papá, estás haciendo lo mismo que antes. Desestimando mi opinión sin considerarla realmente. A veces se enfadaba y salía de la habitación dando un portazo. Otras veces, sorprendentemente, se disculpaba. Poco a poco, comenzó a escucharme de verdad. Mi madre, por su parte, intentaba compensar años de distancia con pequeños gestos. Mi café favorito las mañanas cuando iba a trabajar a la ferretería, preguntas sobre mi vida en la capital, interés genuino en mi carrera. A veces estos acercamientos me incomodaban, como si llegaran demasiado tarde. Otras veces, me conmovían. Un día, mientras revisábamos juntas algunas facturas, me mostró algo que había guardado, un recorte de periódico sobre mi premio nacional, cuidadosamente preservado en una carpeta. Siempre estuve orgullosa de ti, dijo en voz baja. Aunque no supiera demostrarlo. No respondí, pero dejé que mi mano tocara brevemente la suya. Laura se convirtió en una aliada imperfecta pero sincera. A veces me frustraba cuando minimizaba algunas situaciones del pasado. Vamos, Rachel, no todo fue tan malo. Teníamos discusiones acaloradas sobre nuestras diferentes percepciones de la infancia. Tú no lo viviste como yo, le decía. No puedes decirme cómo debería sentirme. Poco a poco, empezó a entender. Tienes razón, me dijo una noche. Teníamos los mismos padres, pero no la misma familia. 6 meses después de mi primera visita, la ferretería mostraba signos claros de recuperación. Las ventas habían aumentado un 30% y los márgenes de ganancia eran más saludables. Habíamos lanzado un servicio de asesoría para pequeñas reformas que atraía a una clientela nueva. Tu plan funcionó, admitió papá una tarde, mientras cerrábamos la tienda. Tenías razón. 2 simples palabras que nunca pensé que escucharía de él. Tenías razón. No fue un momento dramático de reconciliación como en las películas. No hubo abrazos desgarradores ni promesas de un futuro perfecto. Solo fue un pequeño acto de reconocimiento que me devolvió algo de poder. Cuando volví a la capital, establecí nuevas reglas para nuestra relación. Llamadas regulares, pero con límites claros. Visitas programadas con anticipación. Y sobre todo, la promesa de que hablaríamos honestamente, incluso cuando fuera incómodo. La verdadera justicia no llegó como un gran momento de venganza, sino a través de pequeños actos de autoafirmación. Como cuando mi padre me consultó sobre una inversión importante, reconociendo mi experiencia. O cuando, ante un comentario de mi madre sobre que yo siempre había sido tan autosuficiente, respondí, no, mamá. Me hicieron serlo. Hay una diferencia. Mi relación con Laura también evolucionó. Un día me confesó que durante años había sentido culpa por ser la favorita, aunque nunca lo había pedido. A veces me pregunto si merezco el éxito que tengo, o si solo estoy acostumbrada a que todo me resulte más fácil, me dijo. Tú no elegiste esta dinámica, le respondí. Pero ahora podemos elegir cómo seguir adelante. Hoy entiendo que las familias no se arreglan como en las películas, sino que evolucionan con avances y retrocesos. Hay días en que viejas heridas se reabren durante una cena familiar tensa.
Hay días en que la comunicación fluye con una naturalidad que me hace pensar en lo que pudo haber sido. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mis padres hubieran pagado mi universidad, si me hubieran apoyado como a Laura. Quizás no habría desarrollado la misma resistencia, la misma determinación. Quizás no estaría donde estoy ahora. No, no estoy agradecida por el trato desigual. Nadie debería estarlo. Pero he aprendido a valorar mi camino, con todas sus dificultades. El otro día, durante una videollamada, mi padre me preguntó si podía aconsejar a un amigo suyo que estaba teniendo problemas con su negocio. «Eres la mejor persona que conozco para esto», dijo. Mi madre, sentada a su lado, asintió con una sonrisa de orgullo. No fue una gran declaración de amor. No fue una disculpa formal por años de favoritismo. Fue solo un pequeño momento de reconocimiento, uno de esos actos de reparación imperfecta que, sumados, van sanando viejas heridas. «¿Rachel?», preguntó mi padre, preocupado por mi silencio. «Sí, claro que puedo ayudar», respondí finalmente. «Dile que me llame cuando quiera». Al colgar, sentí una extraña mezcla de emociones, orgullo por ser valorada finalmente, tristeza por el tiempo perdido, satisfacción por el camino recorrido. Todas ellas coexistiendo en paz, como las piezas imperfectas de un rompecabezas familiar que, aunque nunca encajarán perfectamente, ahora al menos forman una imagen reconocible. La niña que creció bajo el mismo techo, pero no bajo el mismo amor ahora, tiene su propio espacio, construido con esfuerzo y determinación. Y desde allí, decide qué puentes mantener, cuáles reconstruir y cuáles dejar atrás. Porque esa es, quizás, la verdadera independencia, no la que te imponen, sino la que eliges para ti misma. La mejor venganza no es devolver el mismo dolor que te causaron, sino demostrarte a ti mismo / a que pudiste triunfar a pesar de todo. La verdadera victoria no está en que ellos sufran, sino en que tú florezcas. Y cuando finalmente necesiten tu ayuda, poder ofrecerla desde una posición de fuerza, no por obligación sino por elección, estableciendo tus propias condiciones y límites. La vida tiene una forma extraña de equilibrar las cosas, y la justicia llega cuando construyes tu propio camino y dejas que los demás vean lo que se perdieron al no apoyarte.